Noches. Les saluda su amigo Elías Huerta y les doy la más cordial bienvenida a una entrevista más, nuestra acostumbrada entrevista semanal de los jueves de 7 a 8 de la noche, en la que pues estamos analizando, platicando con los juristas, los legisladores, los servidores públicos del área judicial, del área académica, los más prestigiados del país para abordar y tratar temas de interés nacional. Y bueno, pues antes que nada le quiero dar la más cordial bienvenida a los amigos que están conectándose con nosotros a través de esta red digital, también a quienes nos siguen a través de Facebook. Aquí estoy tratando de tener la señal directa de Facebook. Tenemos ya. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida, que nos acompañan de diferentes partes del país, desde la Ciudad de México, desde el Estado de México, poco a poco ya se empiezan a conectar con nosotros en nuestra plataforma de Zoom de Foro Jurídico. Pues también le doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo Román Lascano Fernández, coordinador nacional del Foro de Constitucionalistas de México, que han dado muy activo con este tema tan importante que nos ocupa y nos preocupa, digamos que no solamente al gremio de los abogados, sino a la sociedad en general. Y hoy hemos querido traer este tema, pues tan importante como lo es el análisis del proyecto que el ministro Juan Luis González Alcántara acaba de presentar para sus pares del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ver si procede o no la anulación de la reforma constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues un tema que ha estado en el debate nacional digamos, desde antes de que iniciara el proceso de la reforma constitucional, que al final quedó aprobada. Bienvenido, Román, muchas gracias por estar con nosotros una vez más para analizar estos temas. Tú eres un especialista, has venido a través de diferentes medios nacionales dando seguimiento puntual a cada paso de diría yo, penoso proceso legislativo en el que iniciamos, pues, con esta pesadilla que fue que de manera completamente ilegal, así lo he calificado yo y tú también, los magistrados de la Sala Superior, 4 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le dieron una indebida, una inconstitucionalidad, una inconstitucional sobre representación a los legisladores federales de Morena y sus aliados, del Partido Verde y del PT, que hoy nos tienen pues, penoso camino que nos está conduciendo poco a poco, paso a paso, hacia un gobierno abiertamente autocrático e autoritario. Entonces, bueno, pues hoy nos toca analizar este proyecto que finalmente es bienvenido. Habíamos estado analizando, cuestionando, especulando sobre si al final de cuentas la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe entrar a este proyecto. Finalmente le está entrando. No es el mejor proyecto, sin embargo, pues tiene cosas positivas y es justamente lo que queremos analizar. También estará con nosotros en el programa la magistrada federal con la María del Carmen García González, que en un momento más se incorpora con nosotros, pues para tener estas dos visiones, por un lado, de un prestigiado académico, estudioso, constitucionalista de estos temas, como es Román Lascano, y de una magistrada también, como la mayoría de los que están siendo afectados con esta reforma judicial,
pues con muchos años de experiencia, más de 15 años de ser magistrada y muchos más años de carrera judicial, y que bueno, nos dará también su punto de vista como parte interesada. Pues gracias, Román, hay muchas cosas que comentar. Tenemos también apenas salido del horno legislativo al vapor fast track, la mal llamada reforma de la supremacía constitucional, que es al contrario, que lo que está es precisamente eh, yendo en contra de esta supremacía constitucional. Pues adelante, Román, ¿qué nos podrías comentar de entrada en este programa en lo que le damos la bienvenida a la magistrada? El sonido, tú, a ver, adelante. No tienes micrófono, Román, a ver. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, saludar a todos las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Foro de Constitucionalistas y sobre todo comentar que el día de hoy, pues efectivamente hay varios temas que hay que analizar, como la reforma de supremacía constitucional, que al parecer ya fue declarada su validez y que obviamente esto va a incidir en el proyecto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia del proyecto presentado por el ministro González Alcántara. Sin duda, esto nos va a llevar a replantear muchas cosas en relación del proyecto, porque pues obviamente el oficialismo va a mencionar que toda vez que ya existe una improcedencia de carácter constitucional, pues obviamente no podrá adentrar la Suprema Corte como tribunal constitucional para efecto de analizar efectivamente las controversias y acciones de inconstitucionalidad, porque como tú bien sabes, efectivamente hay 5 acciones de inconstitucionalidad, así como también existe una controversia constitucional planteada por el gobierno de Guanajuato. Lo que procedió fue una conexidad de las mismas acciones y controversias constitucionales para efecto de que fueran analizadas. Y obviamente, pues uno de los elementos necesarios que se debe analizar por parte de cualquier juzgador constitucional, pues tiene que ver con la legitimación y con la procedencia de la acción de constitucionalidad. En este caso, pues me imagino que tendrán que analizar los ministros, las ministras de la Suprema Corte este proyecto que ya es constitución y que estará próximo a publicarse por parte de la presidenta derivada de este proceso de revisor constitucional, donde establecen la improcedencia constitucional y en los transitorios le dan el efecto retroactivo de esta reforma, diciendo que todas las controversias y acciones de inconstitucionalidad, así como los juicios de amparo, deberán ser sobreseídos en virtud de que, de acuerdo con ellos, pues esto es suficiente para efecto de que la Amiga, Suprema Corte de si Justicia quieres, no pásame se mejor la pueda pila pronunciar. y me la echo por teléfono ya. Hola, magistrada, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues bueno, pues ya está aquí también nuestra querida amiga, la magistrada Julia García, para efecto de analizar. Y pues bueno, si quieres darle la bienvenida a mi querido... Claro, claro, magistrada Julia María del Carmen García González, qué gusto tenerte aquí en Foro Jurídico. Habíamos ya anunciado que nos ibas a estar acompañando. Gracias por tu participación, por tu confianza. Y bueno, para nosotros que hemos venido desde la academia, desde que prácticamente se dieron los resultados de la elección federal de este año, el 2 de junio, pues hemos venido discutiendo, analizando estos temas tan delicados y hemos pues lamentablemente sido testigos de esta irracional, diría yo, aplanadora legislativa,
en la que comentaba aquí con nuestro auditorio y con Román Lascano, que en mi concepto, bueno, el principio del fin, el principio, he dicho yo en algunas entrevistas, de la traición a la Constitución y de la traición a la patria, fue esta irracional también resolución de 3 magistrados del Tribunal, de 4 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, que contra el texto 54, el texto del artículo 54 de la Constitución, les dio una sobrerepresentación al partido de Morena y sus aliados, y les dio casi el 20% en lugar del 8% que señala la Constitución de sobrerepresentación. Y ahora pues tenemos esta aplanadora que tal parece que lo que se propone es destruir al país desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del Estado de Derecho, del Estado constitucional y democrático de derecho. Así es que pues, para nosotros es muy importante también, además de tener la visión, las reflexiones de los miembros de la Academia, del Foro de Constitucionalistas que ahora coordina nuestro querido amigo Román Lascano, pues tener tu punto de vista como parte directamente afectada, magistrada. Le diría a nuestro auditorio que, bueno, si me equivoco, dímelo, pero pues tú tienes más de 15 años de ser magistrada del Poder Judicial de la Federación, más de 20 años de ser funcionaria judicial, eres el prototipo, el ejemplo de lo que es esta carrera judicial que ahora se está destruyendo, y empezaríamos en este análisis del proyecto del ministro, retomando para que tengas tu primera intervención, respecto de este también lamentable acontecimiento que hoy estamos pues siendo testigos de esta mal llamada reforma de la supremacía constitucional, que no tiene ninguna supremacía de la Constitución, que al contrario es una burla, nos cierra las puertas a los mexicanos, pues precisamente de la posibilidad de defendernos frente a las arbitrariedades y los abusos de poder del, pues de los miembros del gobierno, del poder legislativo, del poder ejecutivo. Y bueno, yo empezaría preguntándote tu punto de vista y después que lo abundara para entrar con este asunto de la mal llamada, insisto, supremacía constitucional, de lo que Román apuntaba ya, que el primer gran elemento al que le pega un golpe en el centro es a la no retroactividad en perjuicio de nadie, que es un principio universal de todas las democracias Modernas. contemporáneas, las democracias constitucionales con estados de derechos consolidados, tienen este principio. Y ahora, bueno, pues lamentablemente, pues no solamente les pega a ustedes como miembros del Poder Judicial, sino de la Federación y los locales un poquito más adelante, sino es que nos pega a todos los mexicanos, porque pues todos sabemos que uno de los principios más importantes, de los logros más importantes que tenemos con esta, eh, digamos, consolidación del respeto de los derechos humanos, es el acceso efectivo a la justicia y que seamos juzgados los ciudadanos, como decía Morelos, que el que tenga un derecho que pedir, un reclamo en sus derechos, tenga un tribunal autónomo, independiente, que lo proteja y que interprete la ley. Entonces, ¿cuál sería tu primera reflexión frente a este hecho en la que ustedes, juzgadores y juzgadoras federales, son la primera víctima? Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Con gusto me sumo a estos esfuerzos comunicativos que desde luego lo que buscan es visibilizar los enormes retos a los que nos enfrentamos hoy en día derivados de esta crisis constitucional que ya existe. Una crisis sin precedentes en este país, así que bueno, pues nos toca desmenuzarla, nos toca criticarla, nos toca advertir cuáles son los orígenes y cómo es que hemos involucionado para llegar a este punto. Eh, en una primera intervención me gustaría poner un poco de contexto de por qué llegamos hasta donde llegamos y en qué condiciones hemos llegado.
Seguramente quienes nos acompañen han sido testigos y han dado testimonio de cómo a lo largo de los últimos años nos volvimos el enemigo público de la presidencia de la República. Y nos volvimos el enemigo público porque antes eran oposición y el día que, y desde luego, bueno, pues tenían que tener una postura donde cuestionaran todo lo que se hacía desde el poder público, pero el día en que esa opción política se volvió gobierno, bueno, pues ya no tuvo esa, ese, esa rebeldía propia de la oposición y entonces hubo que buscar o identificar a un enemigo específico. Y particularmente se ensañó esta figura presidencial con el Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque ha sido el único contrapeso real y efectivo al que se ha enfrentado en los últimos años. Las y los jueces federales hemos estado cumpliendo nuestras labores y verificando que todos los actos de las autoridades se ajusten a esos estándares mínimos y que respeten los derechos humanos de las personas, y desde luego eso no ha sido cómodo al poder político. A partir de ello, hemos atestiguado en los últimos años una campaña de difamación que se ha sostenido y se ha reiterado y se ha normalizado al interior de la sociedad. Esto desde luego que ha originado un clima de polarización y un clima de crispación, donde una gran parte de la sociedad, sin conocer en realidad todo lo que se hace desde el Poder Judicial Federal, ha comprado, ¿no? Por decirlo de alguna forma muy coloquial, ha asumido como ciertos todas aquellas falacias que nos han estado introyectando este tema de la corrupción. Hoy mismo o ayer se hicieron públicos los resultados de la Auditoría Superior de la Federación que dan cuenta de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tuvo observación alguna y que las que se hicieron quedaron absolutamente solventadas, lo que tiraría por completo este argumento de la corrupción rampante de las y los juzgadores federales. También se ha dicho que no hacemos nada en un país donde cada año, lejos de darnos mayor presupuesto, se nos restringe. Solo para que lo sepan, los organismos internacionales proponen que se dé un 2% del Producto Interno Bruto de cada país para los poderes judiciales. En este año, el Poder Judicial de la Federación recibió un 0.04% del Producto Interno Bruto, es decir, ni siquiera una cuarta parte de lo que se requiere. Y entonces, frente a un escenario donde cada vez se incrementa el número de asuntos, lo único que hemos atestiguado es cómo se nos ataca desde todas las vertientes y cómo se nos restringen los recursos de modo tal que se crean menos tribunales, que hay menos juzgados, que la demanda de trabajo crece y esto se polariza. Ello ha permitido mandar el mensaje de que las y los jueces no hacemos cosas importantes y que por ello somos absolutamente irrelevantes en la sociedad. A la postre generó una reforma judicial que ahora mismo está en litigio, porque esta reforma judicial, lejos de atender al problema estructural que implica la justicia, porque algo que también hay que decirle a las personas es que tenemos absoluta autocrítica. Hay muchas cosas que mejorar en la justicia. La justicia que se percibe como lejana, como rígida, como formalista, como muy cara, como elitista, etcétera, pues desde luego hay que mejorarla. Ahora, ¿quiénes intervenimos en esa administración de la justicia? Habrá que empezar por las policías, por las fiscalías, por los organismos que atienden víctimas, por las defensorías públicas, por los servicios periciales, etcétera, etcétera. Y entonces ustedes, si conocen a alguien que de repente ha tenido que ir a denunciar un delito, y que saben que se pueden estar todo el día en una fiscalía y que tal vez ni siquiera les reciban su declaración o su denuncia y tengan que regresar 2, 3, 4 veces y que les piden dinero por cualquier trámite y que es muy, muy complejo acceder a ese servicio público del Estado, bueno, pues sabrán que ahí hay una gran área de oportunidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las defensorías públicas federales. Les doy un dato que me parece revelador. En un país de 130 millones de personas, hay poco más de 1,000 personas defensoras públicas federales. Ustedes imaginen si sería posible
garantizar a las personas una defensa pública gratuita de cierta calidad. La verdad es que en la Defensoría Pública Federal se hacen esfuerzos enormes por sacar adelante cargas de trabajo que ni siquiera imaginamos y que a pesar de eso lo hacen con toda dignidad. Entonces, ¿la justicia es cara? Pues sí, porque el Estado no tiene los recursos o no los brinda para tener una asesoría gratuita por parte del propio Estado. Y entonces, si fuéramos desmembrando todas estas problemáticas, advertiríamos que de toda la ecuación, el que mejor trabaja es el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Porque además también hay que involucrar a los poderes judiciales locales. Los poderes judiciales locales, que además hay que decirlo, en muchos estados de la República se convierten en pequeños cotos de poder para las y los gobernadores. ¿Por qué? Porque tienen injerencia directa en a quién poner como magistrados y magistradas de los poderes judiciales locales. Mucha gente que litiga, y lo dice abiertamente, litiga con miras a llegar a la justicia federal para que sea en el ámbito de la justicia federal donde se resuelva de manera definitiva su asunto. Entonces, a partir de todo este panorama que estoy dando, ustedes podrán percibir que el problema de la justicia es complejo, pero además que involucra múltiples actores. Y entonces, en toda esta ecuación, ya decía yo, lo único que están tratando de afectar es al Poder Judicial de la Federación y no involucran a todos los restantes. Esto nos muestra entonces que el afán no es mejorar la justicia. El afán es controlar a las y los jueces federales, insisto que han sido ese contrapeso, porque particularmente lo que tiene que recordar la gente es que en los juicios de amparo lo que analizamos, lo que juzgamos, lo que constatamos que se ajuste a los marcos legales son los actos de las autoridades. Entonces son esos actos de autoridades que invaden mi esfera jurídica, y pensemos en, desde luego, los temas penales, que son como los más visibles, los que de repente generan más morbo y que están en las noticias, pero no son solo los temas penales, estamos hablando de los temas familiares. ¿Quién va a decidir con quién se queden los hijos y las hijas después del divorcio? La patria potestad, los alimentos de niños y niñas, los temas de herencias, ¿no? Si mi mamá murió y no dejó testamento y me estoy peleando con mis hermanos, o si alguien invadió mi terrenito y entonces, bueno, empiezo a tener un problema con el vecino, o si llega una autoridad y me clausura mi papelería, mi negocio, Claro. etcétera, para mi obra, o si llega alguien y de repente dice voy a cortar todos los árboles del parque y voy a hacer una fábrica, entonces, o no Oye, quieren, mi querida magistrada, ¿me permites hacer sí, sí, una perdón. pequeña acotación para poder entrar un poco más al análisis de lo que se trata de manera fundamental de esta entrevista, que es el proyecto del ministro González Alcántara? Déjame nada más decirte así brevemente para de entrada ya pedirle a Román que nos dé su reflexión sobre este punto. Es que estamos completamente de acuerdo contigo. Nosotros desde la Asociación Nacional de Doctores en Derecho tenemos más de 2 años que empezaron los ataques del presidente de la República, entonces López Obrador, contra el Poder Judicial, concretamente contra ministros, jueces y magistrados que habían dictado resoluciones que no le gustaban al gobierno, que se centró en un lenguaje vengativo, de molestia, como le dijo el ministro González Alcántara en su momento, que esta no es una reforma que responda al verdadero interés que tenemos todos los ciudadanos mexicanos de que haya una reforma verdaderamente, no al Poder Judicial, al sistema de justicia integral, como tú bien lo has dicho. Nunca se habló desde la mañanera de los problemas de las fiscalías, de la policía. Digo, sí tenemos una grave crisis de inseguridad en todo el país, no hay que ni siquiera mencionarlo porque es evidente, pero bueno, los peritos, los ministerios públicos, es en todo el país un mercado abierto y todos sabemos que el 80% de la justicia que se imparte en este país, penal, civil, familiar, administrativa, está en el orden local. Entonces, bueno, estoy de acuerdo contigo que este señalamiento sin pruebas, sin fundamentos a los jueces, juezas, magistradas del Poder Judicial de la Federación y ministros, pues ha sido nada más una mentira completamente en cada ocasión.
Sí necesitamos una reforma al sistema de justicia, pero no esta. Esta nos va a llevar a un escenario peor que el que tenemos. Entonces, en eso estamos de acuerdo contigo. Pero dicho esto, y bueno, pues frente a esta, insisto yo, aplanadora y irracional que estamos viviendo, legislativa, tratando, y como tú bien lo dices, y nosotros lo compartimos, pues no solamente es de queja, no solamente es de molestia, no solamente es de venganza, no, esto va más allá. Es cooptar al Poder Judicial. Es la pretensión del anterior presidente y de la ahora presidenta de eliminar la independencia del Poder Judicial para tener un Poder Judicial a modo como ya lo tiene en el Poder Legislativo. Y bueno, siguiendo la reflexión de Montesquieu hace 200 años en el Instituto de las Leyes, que es el modelo tripartita de Estado que tenemos en los principales estados democráticos contemporáneos, pues para que el poder detenga el poder, precisamente se necesita el poder judicial que no sea de vertiente popular. Y precisamente dice Montesquieu desde entonces, y se ha venido repitiendo, y es la verdad, que no hay gobernante que se resista a la tentación de querer concentrar todo el poder. Y pues esto es lo que está queriendo el partido en el gobierno, particularmente quien lo ha formado y quien sigue adelante con él. Tener el control de todo el poder. Y llevarnos a un estado como lo están ya haciendo muy rápidamente, lamentablemente, de un estado autoritario. Dicho esto, yo quisiera preguntarte, Román, que es una de las partes fundamentales de este programa, lo hemos venido discutiendo, no solamente nosotros, Román, en México. La semana pasada participamos, tuvimos la oportunidad tú y yo de vernos este importante Congreso Iberoamericano, en el que vino gente también de Europa, de España, de los países del norte de Europa, de toda América Latina, para hablar sobre el constitucionalismo en general. Y el debate de todas las mesas fue esta reforma judicial. Y el común denominador fue que si no hay independencia judicial, no hay Estado de Derecho. Y si no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Y eso fue para mí la gran conclusión de este Congreso, dicho por españoles, dicho por franceses, dicho por amigos constitucionalistas de toda América Latina. Y el gran punto que estaba en el aire para nosotros, en la universidad, en los medios, era, ¿se atreverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación a eh, analizar que procede la anulación, la posible anulación de esta reforma constitucional que están tratando de proteger a ultranza, que está sub iudice y que no quieren aceptar que está sub iudice? Y bueno, pues ahora tenemos un proyecto híbrido con sus asegúnes que vamos a comentar ahora, de lo que se mantiene, de lo que invalida, que hasta parecía parece un proyecto político razonado más que un proyecto jurídico, pero bueno, al final de cuentas esta es la respuesta de un proyecto, creo yo, y en eso espero tu comentario, Román, y después de nuestra querida amiga, la magistrada Julia María del Carmen García, que bueno, finalmente el ministro está planteando invalidar una gran parte de esta reforma constitucional. O sea, es una propuesta valiente, le está entrando al fondo del asunto, nos está dando una respuesta al foro, a la academia, a la opinión pública en México. Desde luego que si es posible bajo esta perspectiva, esa es mi opinión, pues entrarle al toro y sí puede la Corte invalidar esta reforma judicial y esta nueva que están ahorita tratando de meter con calzador de la mal llamada supremacía constitucional. Me gustaría tu reflexión, tu comentario al respecto. Román, lo has venido haciendo a través de las entrevistas que has dado a TV Azteca, a muchas estaciones de radio, y me gusta mucho tu posición. Así es que danos una reflexión al respecto. Gracias, Elías. Pues mira, lo que comenta Julio es muy cierto. Para precisar, hay un discurso de odio al Poder Judicial Federal, en específico a los jueces y juezas, y yo creo que habría que analizar, pero yo creo que muchos de los ataques tienen que ver específicamente a las mujeres integrantes del Poder Judicial de la Federación. Es algo que a lo mejor está
oculto, pero yo veo que desde el ataque a la presidenta de la Suprema Corte, a las juezas y las magistradas, que realmente han sido las corinas del Poder Judicial, quienes han salido a defender todos los días esta lamentable reforma de carácter mal llamada reforma judicial, que es una reforma administrativa, que lo que se busca es efectivamente cooptar al Poder Judicial de la Federación y pues obviamente después de haber visto la integración de los comités, pues yo creo que resulta claro que los comités en el Poder Legislativo solamente tendrá una sola voz política, que es el Partido de Movimiento Regeneracional, donde no existe ninguna otra voz académica, sino que pues prácticamente se pusieron de acuerdo para efecto de integrar perfiles que sean cómodos al oficialismo y con ello pues obviamente construir las candidaturas para jueces, magistradas, ministras, ministros y magistrados de los tribunales electorales. Pero una cosa importante que hay que recalcar para efecto de entrar en materia del proyecto del ministro González Alcántara tiene que ver efectivamente, como lo habíamos comentado, con la legitimación para promover la controversia y acción de inconstitucionalidad. Segundo, ver si existe o no una causal de improcedencia. Y como lo habíamos comentado desde hace ya algunos meses, efectivamente considerábamos que si bien es cierto que había un artículo de 61, fracción primera, que establece que en contra de reformas constitucionales no procedía el juicio de amparo, pues obviamente de acuerdo con el principio de regularidad, constitucionalidad, con el principio de control ex oficio o de control de convencionalidad, se podía inaplicar este artículo primero, ya sea de oficio por parte de los jueces o a petición de los quejosos, porque no existe un recurso efectivo para anular, invalidar estas reformas constitucionales y que de acuerdo a los diferentes análisis de violaciones intralegislativas o que tiene que ver con algunos precedentes para la procedibilidad del juicio de amparo, pues obviamente fue ganando a nivel nacional e internacional el que efectivamente la Suprema Corte de Justicia podía analizar sobre la procedibilidad de este amparo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que obviamente en este caso, al verse rebasados por el amicus curiae que fueron presentados por diferentes académicos internacionales, por todas las voces autorizadas nacionales e internacionales, así como, por ejemplo, académicos o académicas del Foro de Constitucionalistas, pues obviamente generó la necesidad de construir otro elemento que pudiera prohibir adentrarse por parte de la Suprema Corte que pudiera ser una improcedencia constitucional. Pero obviamente ya habían sido turnadas, en este caso, al ministro ponente, el ministro Alcántara, para efecto de que conociera estas acciones de inconstitucionalidad y estas controversias constitucionales. El día de hoy, vía fast track, fueron aprobadas estas llamadas reformas de supremacía constitucional para efecto de inhibir e impedir que las mexicanas, los mexicanos, los partidos políticos, los órganos, las entidades y así como los partidos políticos o los poderes pudieran presentar algún tipo de control constitucional en contra de esta reforma. Pero obviamente lo habíamos comentado ya con algunos académicos que la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Y en dónde está la parte medular del análisis del proyecto del ministro Alcántara? Es que si bien es cierto que el artículo 39, 40 y 41 establece que la soberanía del pueblo se ejerce a través de los tres poderes, esta tiene tres elementos fundamentales que pudieran considerarse intangibles o principios pétreos o principios de eternidad como se le conocen en otras partes del mundo. Porque el artículo 40 establece claramente que México será un país republicano, democrático, federal y laico.
y que a partir de ahí se tienen que entender que la división de poderes, de acuerdo al 41, se ejerce a través del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y que por lo tanto, esta disque super facultad que se le otorgó a los representantes de la mayoría tenían la posibilidad de hacer esta reforma constitucional. Y obviamente esto transgrede estos principios constitucionales y por consecuencia, pues existe la facultad por parte de la Suprema Corte de Justicia de analizar, reflexionar y en su momento invalidar la reforma por esta circunstancia. Ahora bien, ¿por qué digo que lo accesorio sigue la suerte de lo principal? Porque analiza que después de haberse creado las facultades de referéndum o de democracia semidirecta, también se proscribió la facultad para modificar estos preceptos constitucionales. Es decir, ni siquiera las reformas que se dieron para estas consultas populares establece la posibilidad de reformar estos elementos principales o pétreos que es la división de poderes y sobre todo la representatividad que se tiene en virtud de esta circunstancia. Ahora bien, si presentan una reforma que tiene como consecuencia modificar, prohibir a los partidos políticos, a los gobernadores, a los mexicanos para promover amparo, controversias o acciones de inconstitucionalidad, pues por consecuencia los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que no, afortunadamente no se inaplicó el artículo primero de la Constitución, donde se establece que los tratados internacionales son la norma suprema, derivada de esa circunstancia, tendrán que señalar que dicha improcedencia constitucional, de acuerdo a una interpretación conforme, pues obviamente podrían analizar estos controles constitucionales. Y hay algo todavía más importante, porque se establecen en los transitorios de la reforma constitucional, y ya se ha quedado claro en diversos precedentes que los transitorios no son constitución, sino que establecen algunos pormenores para que darle reglamentación a las reformas constitucionales. Y también, obviamente, si hacemos una interpretación conforme, de acuerdo al artículo 14 constitucional, de que no se podrá aplicar de manera retroactiva ningún tipo de dispositivo normativo, en virtud de esa circunstancia, pues podríamos tener la claridad de que si se promovieron los controles constitucionales antes de esta reforma, pues por consecuencia la Suprema Corte de Justicia puede analizar los controles constitucionales y por lo tanto analizar la invalidez de cada una de las porciones normativas que considera el proyecto y que será presentado al Pleno el próximo 5 de noviembre. Magistrada Julia María del Carmen, no sea cual sea tu reflexión, y yo apuntaría a un nuevo elemento de lo que me parece muy importante de este proyecto, que insisto, a mí me parece más un proyecto político que un proyecto judicial, porque como que le da salida a todo, ¿no? Pero la parte importante quizá, o una de las 3 o 4 partes importantes que a mí me gustan de este proyecto, que no es tan sencillo, aquí sí se ve que se analizan los proyectos, porque no obstante que hace 3 o 4 días el ministro dio a conocer, el ministro González Carranca dio a conocer el proyecto, pues pudiéndolo haber hecho como lo hacen en esta planadora legislativa y decir, hacemos la sesión para mañana, y sin tener la capacidad siquiera de leer las 200, 300 cuartillas que tiene un dictamen de esta naturaleza, que ya se ha demostrado que con las reformas constitucionales de la mal llamada reforma judicial, pues por ejemplo en menos de 2 horas en algunos congresos estatales se votaron afirmativamente cuando no es humanamente posible ni siquiera leer el 20% de ese documento. Y así lo hicieron los diputados y los senadores, obviamente que no conocían el proyecto porque no había tiempo para analizarlo. Aquí con una congruencia se están yendo hasta el martes de la semana que entra para discutirlo,
precisamente porque no se puede estar en las mismas condiciones irracionales que lo están haciendo ambas cámaras del Congreso de la Unión, digamos, la, los de la mayoría, no los de la oposición, que están lamentablemente borrados del mapa, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece importante, y por eso añadiría este elemento a tu comentario, mi querida magistrada, es bueno, este proyecto respeta la carrera judicial, invalida por lo que hace la carrera judicial, y dice, bueno, los que ya renunciaron, está bien, lo que quieren es la cabeza de los ministros, pues ya además, después lo comentaremos, pues ya se adelantaron y ya renunciaron, ya los ministros no van a hacer oposición. Está bien que los ministros sean electos popularmente, salomónicamente da esta solución. Entonces, para jueces y magistrados, magistradas y juezas, que tienen su carrera judicial, que fueron nombrados bajo la lógica de una temporalidad y de un determinado salario, se debe de respetar, se debe de invalidar esta reforma. Y aquellos que ya quedaron vacantes, está bien que se vayan por la vía de la elección popular, aunque es el peor de los mundos, pero bueno, lo respeta. A mí me parece que esto es lo más, en principio, lo más rescatable de esta propuesta, porque esto es lo que invalida, que retoma la carrera judicial. No sé qué piensa el magistrado al respecto. Sí, muchas gracias. Yo coincido, me parece, lo he visto en redes sociales que se le califica incluso como un empate técnico, ¿no? En donde lo que se dice es, bueno, si estas gentes lo que quieren es de alguna manera que ver rodar cabezas, y lo hablo desde luego metafóricamente, pues acá el punto es cómo conciliamos. A mí me parece que es un excelente ejercicio que lo que busca es crear un puente real y efectivo de comunicación que de alguna manera trate de sanar esas relaciones institucionales que sabemos que han llegado a un punto de ruptura nunca antes visto en las últimas décadas. Entonces, esto lo que hace, me parece, es desde la humildad, porque hay un ejercicio de autocontención donde así se dice expresamente en el proyecto, esta Suprema Corte de Justicia, haciendo uso de esas virtudes de la humildad y de la autocontención, ni siquiera se va a pronunciar respecto de ciertos temas, particularmente estas cuestiones de las y los ministros. Desde luego desarrolla ampliamente estas otras cuestiones de por qué las y las personas juzgadoras federales tendríamos que permanecer en los cargos, toda la importancia que implica todo ello. Pero si se fijan, no está analizando los vicios propios del proceso legislativo, Claro. que son muchísimos, Déjame hacer, ¿no? que los hay. Y Claro, sin embargo, están muchísimos. diciendo, eso lo mantenemos para no generar. Claro, claro. Exacto, porque pensemos que viene analizado por decir algo. Nosotros estábamos en la protesta ese día y entonces atestiguamos cómo se fueron desde el Senado de la República y optaron por irse a la Magdalena Michuca, que es una cancha techada, ¿no? Y entonces entraba y entraba y entraba gente. Y según las imágenes que algunas legisladoras y legisladores compartieron, pues era un alboroto tal que ni siquiera se tenía certeza de quién era quién, cómo estaban votando, en qué sentido estaban votando. Hay quienes dicen que incluso había choferes o asistentes votando en nombre de sus jefes porque no habían llegado, porque pues desde luego el tránsito por la Ciudad de México no es algo fácil. No, pero además que si la minuta se discutió, no se discutió, si ya había caducado, si no había caducado, si una cámara lo podía hacer, si la otra no, si los integrantes de una legislatura ya concluida tenían que haber en la nueva, haber discutido nuevamente porque eran nuevos representantes populares o no. Es decir, había muchas cosas que analizar y abordar tal como se plantearon en todas estas acciones que se estarán definiendo, pero la Corte prefiere irse, digamos, a lo sustantivo, a la cuestión de fondo, y hace estos pronunciamientos. A mí me parece que es un guiño en donde el ánimo es conciliador, en donde el ánimo es
construyamos una solución que políticamente, tal vez jurídicamente, para muchas personas de mucho que desear. Pero acá, insisto, no podemos olvidar ese componente político que lleva inmersa o que llevará inmersa necesariamente una decisión de esta envergadura en este país, ¿no? Entonces, desde luego tenemos que atender a este contexto de en qué circunstancias hemos llegado a este punto, todo lo que hay detrás, por eso yo me estaba refiriendo a todo ello. Y entonces, ese contexto es el que nos permite entender, o a mí así me lo parece, cómo es que viene esta propuesta donde efectivamente se están reconociendo como constitucionales muchos de los puntos. Por ejemplo, se está dejando la elección de las personas ministras para cargos de elección popular, pero hay otras que es imposible que se queden, ¿no? Por ejemplo, este tema de los jueces sin rostro, que en instancias internacionales se ha reiteradamente dicho que violenta la elemental seguridad jurídica y el debido proceso, o este tema del voto popular para jueces y juezas, tanto federales como locales, porque la Corte está también, bueno, el proyecto está también protegiendo las justicias locales, eso es algo que también me parece digno de enfatizarse, Eso es muy importante y ¿no? déjame Claro. hacer ahí una reflexión y pedirle a Román su punto de vista. Este tema, como ya lo explicó Román, de cómo está estructurada nuestra Constitución, nuestro Estado constitucional democrático de derecho, con estos principios petros que lo hemos venido analizando en otros programas y Román ya no lo soslayó un poco, tenemos también en derecho comparado 9 o 10 estados que ya lo han demostrado, lo que ahora estamos intentando aquí nosotros con este proyecto, de que o sea, hay principios inamovibles, ya lo hizo la India, Israel, Turquía, Colombia, Polonia. en fin, una serie más de países en los últimos 10 años y sobre la lógica del respeto a los derechos humanos. Entonces, bueno, es muy importante aquí el tema del federalismo. El proyecto dice, como tú bien lo comentas, Max Estrada, bueno, se invalida el hecho de que esté ordenada esta reforma, lo que se debe hacer en los estados. Los estados tienen su autonomía y esa es la federación y los estados deben de decidir qué hacen si eligen por voto popular o no a sus jueces, ¿no? Que inclusive, bueno, pues por ahí sabemos que ya la CONATRI, una vez hecho este gran daño y esta venganza concretada, pues ya están ahí medio negociando, anunciando que no va a haber destitución ni voto popular de jueces locales, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema también muy importante que agrede esta reforma a la federación. ¿Qué dirías al respecto, Román, añadiendo algún otro de los temas que se tratan sobre pues estas superfacultades del Tribunal de Disciplina Judicial también, que se invalidan muchas de ellas, y sobre todo que no tiene un recurso cuando nosotros ya tenemos cuando menos 2 sentencias de la Corte Interamericana donde nos ha dicho y se ha reformado la Constitución y la ley mexicana cuando no hay un recurso efectivo contra una resolución judicial. Adelante, Román, con tu reflexión. Claro, que sí, nada más para confirmar efectivamente el tema de las violaciones intralegislativas derivadas del proceso legislativo. Lo que hace el proyecto es no analizar prácticamente si las hubo, si no, o no las hubo. Es decir, menciona que la carga de la prueba era en relación con los partidos y con, en este caso, con los tribunales en las controversias constitucionales, y que al no estar probado estas ausencias, pues obviamente más que analizar todos estos elementos de cambio de sede sobre si estuvieron o no estuvieron, lo que hace es advertir que en este caso, no en el amparo, porque vamos a entender que son otros controles constitucionales, advierte que son inexistentes, abriendo la puerta para que el día de mañana, si en dado caso esto no resulta favorable, pues simple y sencillamente en los amparos, los quejosos podrán aportar las pruebas respectivas para efecto de acreditar
estas violaciones intralegislativas. Ahora, hay otro elemento importante, la garantía de autonomía e independencia judicial, que si bien es cierto, es un valor fundamental de la independencia judicial, es una garantía de los gobernados, es una garantía de las mexicanas y de los mexicanos. Es decir, el que tengamos jueces autónomos e independientes, lo que nos da a nosotros como quejosos, como justiciables, es que los jueces no van a tener temor de que puedan ser cambiados o que tengan temor de que puedan tener juicios políticos por sus resoluciones o que tengan temor por ser procesados penalmente porque emitan resoluciones que pudieran afectar en temas de amparo en contra de las autoridades. Es decir, esta independencia judicial y esta garantía es un derecho humano intrínseco de la independencia, pero sobre todo es un derecho humano de los gobernados. Es decir, si yo el día de mañana tengo un juez que no tiene preparación, que no tiene autonomía, que no tiene independencia, al que se está afectando efectivamente, en este caso, es a las mexicanas y a los mexicanos por esta violación al proceso jurisdiccional del debido proceso y de una tutela de justicia efectiva. Ahora, este criterio de este proyecto lo que hace es muy claro. El día de hoy no pueden los ciudadanos decidir quién es el perfil idóneo para elegir quién será o no será los cargos de jueces y de magistrados. Porque ante una lista de cientos de personas, difícilmente una persona podrá analizar la idoneidad de los perfiles y por lo tanto, derivada de esa circunstancia, considera invalidar esta porción normativa en relación de esta parte, así como también, como muy bien acertadamente lo comentaste, en relación con los poderes judiciales locales, en los que efectivamente, de acuerdo a este federalismo, pues los poderes judiciales tendrán que crear su propia normativa para decidir cómo crean los cargos de jueces y magistrados a través del poder legislativo y en algunos casos, como en Oaxaca, por ejemplo, si el Poder Legislativo no aprueba los nombramientos del Ejecutivo, el Ejecutivo de forma directa, al igual como en la presidencia de los ministros, podría hacer el nombramiento de forma directa. Entonces, yo creo que esta parte es fundamental, que el proyecto invalide esta porción normativa, pero sobre todo muy importante, porque hay muchos jueces y magistrados que después de este proceso van a buscar su retiro de pensión, van a buscar retirarse de la carrera judicial. Pero lo que hay que salvaguardar, y hay que decirlo claro, es la carrera judicial. Los oficiales, los secretarios, que en este momento tienen la oportunidad de acceder a través de un examen de oposición para que puedan ser jueces y magistrados y que no se pierda los años de preparación, los precedentes, así como los diferentes criterios. Yo creo que eso es lo más fundamental, que no se pierda la carrera judicial, que no se pierda el trabajo de los oficiales, secretarios, que puedan acceder, porque hay que decirlo con claridad. Estos secretarios y estos oficiales de juzgado no tendrán una mínima oportunidad para ser jueces y magistrados en este proceso de elección. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no buscarán a este tipo de perfiles y obviamente eso pues afecta obviamente al oficialismo esta parte, buscarán otra circunstancia. Claro, ya lo hemos comentado antes, Román, no solamente nosotros, sino hasta el embajador de Estados Unidos y las centrales de empresarios y reiteradamente, bueno, es que este sistema de la elección popular a través de estos mecanismos de las listas del Poder Ejecutivo, de las listas del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como bien decía la magistrada Julia García, pues tienen 3 años denostando al Poder Judicial y lo van a seguir haciendo, pues ¿quién va a ir a votar por un juez, un magistrado o un ministro que no esté
en la boleta del poder ejecutivo. Entonces, bueno, la verdad es que es un tema también muy delicado. Es importante esta parte del proyecto del ministro, insisto, que invalida esta porción donde desaparece por completo la carrera judicial y cuando menos dice, bueno, pues los que ya se van a ir por este coraje, por esta tómbola indigna y humillante, ¿verdad? Como decía la, la consejera López Benítez, pues fue una masacre, ¿no? Estar presenciando la manera en que se destituyó la carrera, los sueños, los ideales de tantos servidores y servidores públicos y servidoras públicas del Poder Judicial. Pero bueno, cuando menos mantiene, tú hablabas de los jueces que ya decidieron, o magistrados, ya de plano abandonar este tema por esta frustración, este enojo, pues ya, según las cifras, cerca de 500, ¿no? Bueno, pues ya bastantes les van a dejar libres para que puedan irse por esta vía. Pero bueno, ojalá esto se pueda rescatar, además por un ingrediente que ha surgido ya de las propias filas del oficialismo, de la Secretaría de Hacienda, de las reuniones que ha habido en Washington en el marco de lo que va a ser el próximo presupuesto de egresos de la Federación, pues no hay dinero para hacer esta elección 2 veces más cara que la elección presidencial que tuvimos en junio de este año, donde se eligió al presidente, a la presidenta de la República, donde se eligieron 500 diputados, 128 senadores, 8 gobernadores. La elección más grande de la historia de México, se gastaron cerca de 20,000 millones, bueno, yo no sé bien las cifras, y ahora está proyectando la gente del INE que va a ser el doble, no hay dinero para eso. Entonces, ya lo está diciendo Hacienda, bueno, ni siquiera, creo que hoy o mañana se presenta el proyecto del presupuesto de egresos, ni siquiera está planteado este gasto en el presupuesto de egresos, ¿de dónde va a salir ese dinero? Entonces, bueno, la verdad es que es también una solución económica, esta parece una solución económica, nada más que se elijan a los ministros, ya renunciaron inclusive anticipadamente, pero esto es grave también en el tema económico. No es parte del proyecto, pero es grave. Pero lo que sí es grave también, y tiene un poco que ver con esta mal llamada reforma de la supremacía constitucional, es que el ministro también pide que se invalide la porción que prohíbe los efectos generales en los juicios de amparo. Tú ya lo dijiste al principio con esta mal llamada supremacía constitucional, que es al revés, pues están acabando los medios de control constitucional, entre ellos el juicio de amparo. Y ahorita se trata de esta reforma de venganza, de molestia o de cooptación o de autoritarismo. Pero ¿qué va a pasar poco a poco con nosotros los ciudadanos que ya no vamos a tener acceso al juicio de amparo, la suspensión, cualquier ley ya, cuando ya nos hayan o fusilado o metido a la cárcel, pues ya, ¿qué vamos a tener? Este gran instrumento jurídico que es el juicio de amparo, la suspensión, que es un aporte de México al mundo, lo están acabando estos legisladores. Entonces, qué bueno que este proyecto propone eso. Ojalá estas partes sean aprobadas por los 8 votos, que también ya será parte final de este programa. Tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, pero esto es importante. No sé qué piensas, Julia, en relación de los demás reflexiones que quieras tú, pero esto de que se propone que se restablezcan, que queden bien los efectos generales del juicio de amparo para toda la población, no nada más para los jueces y magistrados. Y otro temita que me gustaría comentar, yo no he leído, lo confieso, íntegro así, punto coma, toda esta nueva propuesta del proyecto del ministro, pero bueno, el tema de los trabajadores del Poder Judicial también quedan en el aire. Está bien, uno es el tema de los titulares de ustedes, pero de ellos que tienen casi 3 meses peleando en la calle, que nosotros, la academia, en fin, nos hemos pronunciado solidariamente, no les dan una respuesta a los trabajadores en el Poder Judicial local, cuando menos todas estas prestaciones
de, del aguinaldo, en fin. Ellos los tienen formados en las leyes, en fin. Acá en el Poder Judicial nada más dice la presidenta, no se preocupen, están asegurados los derechos laborales de los trabajadores, no están asegurados. Todos ellos lo ha venido diciendo Patricia Aguayo, nadie nos da la cara, ni Monreal que supuestamente la da, ni en el Senado, ni en la presidencia. ¿Dónde está la garantía de que van a ponerse en el presupuesto de egresos de la Federación todas estas prestaciones que tienen, que eran parte de los fideicomisos, el seguro de gastos médicos, en fin, tantas prestaciones que tienen, no se las están respetando? Entonces, bueno, no sé no sé si en este proyecto viene algo al respecto, no sé, Román, si tú lo has detectado, no sé, Julia, pero yo cuando menos no lo he detectado todavía, es una parte muy importante. Si me permiten, bueno, yo haría algunos comentarios porque me parecen temas cruciales. Efectivamente, serán 13,000 millones de pesos aproximadamente, y hay quien dice que no incluye en realidad todo, que porque puede irse a 18,000 millones de pesos. En un país donde hacen falta escuelas, hospitales, medicamentos, vacunas, carreteras, que cada vez es más castigado por catástrofes naturales. Vean cómo está Acapulco, cómo está Guerrero por las lluvias, etcétera. Nos vamos a dar el lujo de echar por la borda y desde despilfarrar 18,000 millones de pesos en un ejercicio que verdaderamente es absurdo, porque en ningún lado del planeta, estamos hablando a nivel global, un ejercicio como estos ha funcionado. En Bolivia, que lo implementaron, ha sido tal el fracaso que están por retornar al sistema meritocrático. Nos han vendido esta idea de que en Estados Unidos también, y eso es falso, es parcialmente falso, porque hay algunos estados que sí contemplan esta posibilidad, pero lo que se desconoce es que además en Estados Unidos está todavía permea mucho este sistema de juicios donde además hay jurados populares, cosa que en México no existe. Entonces, no podríamos traspolar esa experiencia y decir que va a ser exitosa acá, porque esto va a ser catastrófico. Tenemos niveles, además de abstencionismo tremendos. Imagínense quién va a ir a votar el día que haya que elegir jueces y juezas, donde además en cada boleta, según los cálculos, va a haber miles de personas en una boleta cuando se tenga que elegir los cargos, ¿no? Entonces, bueno, hacer esa precisión. En cuanto a los efectos generales de las suspensiones, bueno, pues desde luego me adhiero al comentario. Esto tiene que ser parte de este ejercicio del control político y del control constitucional que se hace, incluso de la Constitución. Ya se habló un poco de estas cláusulas pétreas, estos valores intrínsecos de nuestro ordenamiento jurídico, que por más que se trate de presumir una mayoría, porque desde su soberbia lo que dicen es sus 36 millones de votos, olvidando que en este país somos 130 millones de personas. Y hablo de todas las personas porque aun cuando los niños y las niñas no votan, las adolescencias, las personas que migran, etcétera, todas son titulares de derechos fundamentales. Así que una decisión de estas, por supuesto que va a incidir en su esfera jurídica. Y finalmente, bueno, en esta cuestión de las personas trabajadoras, del personal que forma parte, pues desde luego también esta reforma lo que hace es ignorar a la base trabajadora. Es verdad que se ha insistido hasta el cansancio que no se les va a perjudicar, pero simplemente el eliminar la carrera judicial para muchísimas personas implica un perjuicio enorme, porque han destinado su vida a esto. Es gente que no va empezando con la carrera judicial, es gente que tiene 5, 10, 15, 20 años esforzándose porque sabe que en un sistema meritocrático, el día que haya un concurso, puede participar y puede obtener esa posibilidad de ser juez o jueza federal. Entonces, de entrada, me parece que el proyecto en cuanto a la carrera judicial, en cuanto a la necesidad de preservarla, pues sí,
hace también un guiño a la clase trabajadora, particularmente al personal, que es el que quiere precisamente seguir con estas evaluaciones. Les haría un comentario. Si ustedes recuerdan, hace varios años, cuando se dio la reforma educativa, por ejemplo, las y los maestros salieron a la calle, entre otras cosas, porque no querían que se les evaluara. Nosotros hemos salido a la calle porque queremos que nos sigan evaluando, porque queremos que sigan llegando los mejores perfiles, la gente más capacitada, más preparada, más profesional, que acredite de manera objetiva contar con conocimientos indispensables para llevar a cabo su labor, ¿no? Esta reforma, como está planteada, ni siquiera exige experiencia jurisdiccional, ¿no? Eso lo hemos, seguramente ustedes ya lo han abordado en otros espacios. Pero bueno, volviendo al tema del proyecto, yo insisto, me parece que sí se ocupa, aun cuando no lo dice abiertamente, pero el tema de la carrera judicial es algo que particularmente afecta y digamos, le duele a la clase trabajadora. En cuanto a las cuestiones administrativas, se ha hablado incluso ya de la necesidad de hacer una sustitución patronal. Recordemos que el Consejo de la Judicatura Federal, según esta reforma, si es que no se anula, va a desaparecer y se van a crear dos órganos, el Tribunal de Disciplina y a la par este órgano de administración. En el evento de que ello ocurra, bueno, pues desde luego nos enfrentaremos a múltiples escenarios donde lo que se ha estado pidiendo por parte de las y los trabajadores es que se defina la sustitución patronal, porque recordemos que para efectos laborales, ellos tienen con el patrón determinadas condiciones y determinadas negociaciones ya hechas a partir de un convenio general de condiciones generales de trabajo. Y en su caso tendrá que ser renegociado, pero habrá que ver si hay o no esa voluntad de definir claramente si hay o no una sustitución patronal. Es uno de los grandes reclamos que se siguen haciendo. Y bueno, pues a partir de ello, también esta creación del Tribunal de Disciplina se estaría validando, aunque se están anulando estas facultades amplísimas que tendría para incluso analizar, ¿no? Esta cuestión de sancionarnos por emitir sentencias contrarias al interés social o al orden público, porque sabemos que esos son conceptos jurídicos indeterminados que pueden dar una amplitud tremenda para quien quiera sancionar y que pudieran ser una herramienta de control y de censura para jueces y juezas en el evento de que saquen sentencias contrarias a las autoridades o que estimen que son lesivas a ese orden público, a ese interés social. Entonces, bueno, a grandes rasgos me he ocupado Habría de que estos eliminar temas. esas subjetividades, ¿no? Claro, claro. Y de la mano lo que yo ya comentaba, que Mm. bueno, que el proyecto también lo propone, pues que sí haya un recurso que analice en última instancia estas resoluciones que van a afectar a jueces y a magistrados en temas tan sensibles como es el criterio jurídico, porque para esto es que se van formando, ¿no? Yo siempre lo he dicho, a través de la experiencia, tú hablabas al principio de la experiencia de los litigantes, que Román y yo somos esencialmente litigantes, y desde luego que, como tú bien lo comentas, hemos estado en muchas ocasiones cuando se ha querido en otro momento que han sido graves y que no han prosperado, ahora que metieron esta planadora legislativa, eliminar el juicio de amparo directo. Entonces, claro que estamos esperando que llegue la ocasión para el amparo directo, porque es donde tenemos las mejores experiencias de que hay honorabilidad, conocimientos, capacidad. El otro día coincidíamos ahí con un exgobernador, no metimos el nombre, y platicábamos este tema, y él decía, bueno, ya tenía yo más de 3 años en la cárcel, al gobernador que me sustituyó, me aplicó la purga, y cuando llegué a la última instancia en el amparo directo, yo ya no tenía dinero, sin que me costara un quinto y en unos cuantos meses me dejó libre el Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo no lo voy a defender, no? Pues esto es lo que nos puede suceder en la práctica.
Román, yo te preguntaría de la mano de lo que quieras decir. Bueno, ya estamos ya colgándonos un poco de la hora habitual, pero bueno, el tema es importante. Una cosa que no me gusta en este tenor que estamos comentando en este último tramo es que el proyecto mantiene la extinción de fondos de fideicomisos y no da una alternativa. Yo he visto por ahí los carteles de los empleados del Poder Judicial que han hecho una lucha verdaderamente heroica y que los han golpeado, les han aventado gases lacrimógenos, en fin, que dicen, trátenos igual que al Poder Judicial local, pongan nuestras prestaciones en la ley, pongan, y eso es lo último que pedimos, y nadie los escucha, y los escuchan, y nadie les da una respuesta. Y en su momento López Obrador, y en su momento la presidencia, en un evento ahí que estuvo en las redes, cuando en un elevador se metieron unos funcionarios del Poder Judicial en Sinaloa, si no mal recuerdo, le decían y lo grababan ante los ojos de todos los mexicanos. Decían, no, es que no leen la Constitución, decía la presidenta, sus derechos están protegidos y siguen con ese discurso y no les dan una respuesta, no están protegidos. Y el ministro no plantea pues, que se mantengan estos fondos o estos decomisos, o como tú lo planteas, que haya una respuesta alterna, porque les van a pagar a lo mejor su aguinaldo en diciembre y ya ahí nos vemos, ya el año que entra no va a estar nada, es decir, les van a quitar prácticamente la mitad de lo que perciben en esta etapa, ¿no? de su vida. No sé, Román, qué reflexión tendrías con esto y Claro con que lo mismo. sí. Bueno, únicamente para fortalecer el tema de las suspensiones, yo creo que hay que entender que en el amparo se crearon nuevas figuras como es el interés legítimo, como es la acción colectiva, y el haber quitado las suspensiones generales, pues obviamente afectaba a los grupos más vulnerables que acudían al amparo por actos de autoridad o por inconstitucionalidades de norma, y derivada de esta circunstancia, la suspensión lo que busca es evitar un acto de imposible reparación o alguna circunstancia que genere un daño irreparable. Derivada de esa circunstancia, considero que el proyecto se advierte que es integral de acuerdo a la progresividad de los derechos humanos y sobre todo que busca defender efectivamente a estos grupos muchas veces minoritarios, vulnerables, que se ven afectados por estos actos de autoridad. Y obviamente en el tema de controversia y acción de constitucionalidad, lo que dice es que se considera que en suspensión no procederá la suspensión. Sin embargo, llama la atención que pues obviamente pudieran ver actos que pudieran ser también de la misma circunstancia de imposible reparación y derivada de esa circunstancia, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho, pues obviamente podrían llevar a cabo la suspensión porque si no podrían provocar daños severos, en este caso a una población, a una colectividad, etcétera. Fíjate que en el tema de los fideicomisos, lo que hace el proyecto es decir que el hecho de que se eliminen los fideicomisos no afecta la autonomía e independencia judicial de carácter abstracto. Es decir, en forma abstracta no se vulnera la independencia y autonomía judicial, pero esa es una puerta para que todos los trabajadores a través del amparo concreticen en qué sí daña a ellos la extinción de los fideicomisos y por lo tanto abre la posibilidad para que en otra vía se analice esta circunstancia, el por qué se menoscaban los derechos integrales de los trabajadores, el por qué se afecta su salario, el por qué su salario integral, el por qué se afecta en el desarrollo integral de las familias, por ejemplo, las guarderías, por qué se afecta el tema de quitar lentes, por ejemplo, para los trabajadores, por qué se quita algunas ayudas extraordinarias, por ejemplo, para niñas que perdieron su padre estando dentro del propio Poder Judicial. Yo creo que lo que abre la oportunidad es que en amparo se puedan analizar estos actos concretos de aplicación y con ello obviamente buscar. Mira, yo creo que el tema central es que la resolución o el proyecto que busca invalidar
es, como comenta Julia, es una posibilidad desde el punto de vista de justicia constitucional, salvar al país de una crisis constitucional que pueda vulnerar efectivamente estos principios fundamentales de la República Democrática y de Derecho, y con ello evitar un caos constitucional. Porque yo me pongo a pensar, ¿qué va a pasar si el día 5 alguno de los ministros decide no ir con el proyecto? Yo en lo personal considero que no se necesitan 8 votos de ministras y ministros, sino que se requieren solamente 6, porque así lo establece la literalidad de la Constitución y establece que esta decisión o las decisiones podrán ser tomadas por la mayoría. Y en este caso la mayoría son 6 votos. Yo sí creo que el mensaje que le quisiera hacer a la ministra Yasmín Esquivel, a la ministra Loretta Ortiz, es muy claro. Y creo que es un pronunciamiento, Elías, que deberíamos hacer de forma conjunta y que también la judicatura se lo debería hacer, las juezas e integrantes del Poder Judicial de la Federación. Tiene la oportunidad histórica de refrendar este error legislativo constitucional. Tiene la oportunidad de refrendar el apoyo a los integrantes del Poder Judicial, a los 51,000 trabajadores y a sus familias. Tiene la oportunidad de que con su voto dignifiquen, en este caso, los años de servicio de ellos y de su familia. Y con ello, si el día de mañana ellas consideran que ser propuestas para el cargo de ministras y llegaran a ganar ser ministras constitucionales o del Tribunal Constitucional, puedan caminar en paz por todos los juzgados y todos los tribunales de este país. Es decir, va a haber 51,000 personas que cuando vayan a hacer visitas, que cuando vayan a caminar por los juzgados, no vayan a ser interpeladas como lamentablemente fue interpelado hoy el magistrado Felipe de la Mata. Lo que deben de buscar las ministras es la pacificación dentro del propio Poder Judicial, y con ello sus resoluciones son las que van a hablar de ellas. Es decir, si sus resoluciones van a ser apegadas a derecho, si van a ser apegadas a los derechos humanos, a los tratados internacionales. Creo que el mensaje que le hago en este caso a la ministra Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, que de una u otra forma se conoce su trayectoria, se conoce que son abiertas al tema de las afectaciones de los trabajadores y sobre todo a los derechos humanos, a que ellas se sumen a este proyecto y eviten un caos constitucional. Ya lo habíamos comentado en su momento, Elías. Si esto estuviéramos hablando en otra circunstancia, esto podría provocar, como se ha provocado en otros países, hasta una guerra civil, que es el no respeto a la autonomía de los poderes. Y yo creo que en este llamado que se hace por parte del proyecto de la resolución es que las ministras se integren en esta parte proporcional y que busquen invalidar esta circunstancia para darle la redignificación a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, y con ellos, pues ellas, si llegan a obtener el triunfo en las urnas para ser ministras de la Corte, pues simple y sencillamente caminar por todos los tribunales en santa paz. Sí, Román, déjame decir algo muy rápido, si quieres algún comentario, y después ya le damos el uso de la voz a la magistrada Julia, que bueno, tú lo has mencionado en varias ocasiones, precisamente en este contexto, como en una época de nuestra historia en el siglo pasado, por el simple hecho de que el partido oficial haya declarado que no se permitía el ejercicio de culto católico libre, pues generó la guerra cristera, ¿no? Sí, por un tema mucho más significante que estar tratando de acabar con la independencia judicial y acabar con la división de poderes. Entonces es un tema todavía más grave. No sé si te merece algún comentario muy rápido, muy breve,
para que después nos comente Julia su punto de vista. Sí, bueno, efectivamente, estuve analizando estos días la ley de calles. La ley de calles lo que establecía era regular la libertad de culto, el número de sacerdotes que deberían existir, creó una iglesia que se apartaba a la iglesia católica, apostólica y romana, y creó nuevos parámetros que fueron interpretados también por una corte abyecta en su momento, es decir, una corte abyecta allegada en este caso al presidente Calles, pues propició que miles de personas murieran en este proceso de llamada la cristiada. Yo creo que ahorita lo que se debe evitar y que en este talante también de invitación a la presidenta actual de la República es que esta reforma de supremacía constitucional no va a generarle ningún límite a este mal llamado poder reformador de la Constitución. Y hoy mismo estábamos señalando a través del Foro de Constitucionalistas que al no tener ningún límite, podrán reformar la Constitución para que se pueda llevar a cabo la reelección, para que se pueda llevar a cabo la modificación al Banco de México, para que se puedan ocupar recursos financieros que son de reservas internacionales, que se puede llevar a cabo para efecto de quitar, supongamos, la representación proporcional o los llamados diputados de mayoría. Es muy delicado que se prohíba, en este caso a las mexicanas, tener la posibilidad de promover un control constitucional. Supongamos que se establezca afectaciones graves a los temas de propiedad. Tal vez no es la idea de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ¿qué tal si el día de mañana continúan en el poder y en una de esas llega una persona con un adoctrinamiento marxista, socialista, y modifica la Constitución y establece, como en su momento se hizo crear, que la educación fuera con un carácter socialista, que ya existió en nuestra Constitución, y pudiera ser otro tipo de estos elementos? Yo creo que lo que se debe buscar en este país es hoy pacificarlo y no acrecentar los conflictos que ya existen en nuestro país. Muy bien, Román, gracias. Julia, ¿algún comentario corto, largo, como quieras, ya casi A final? propósito del tema, es que justo compartimos la preocupación de que todo lo que se atrinchera en la Constitución quedaría fuera del control. Y entonces, como lo comenta Román, pensemos en escenarios donde, por ejemplo, se criminalice la protesta pública, ¿no? Que siempre ha sido un mecanismo donde las personas salimos a las calles a apropiarnos del espacio público y a exigir del Estado otros resultados, o que se empiece a censurar el Internet, ¿no? Como ha ocurrido en múltiples países. Seguramente recordarán la primavera árabe, que tuvo que ser, que generó después una censura terrible. O pienso en los derechos de las mujeres, precisamente cómo no pudimos votar por 38 años casi, aunque la Constitución del 17 decía que todas las personas teníamos, todos los individuos gozaríamos de las garantías individuales que nos otorgaba la Constitución. Y entonces, bueno, pues son escenarios que nos muestran que si no hay controles efectivos a esas mayorías que están actuando de manera totalmente arbitraria, en la sociedad estamos en gran riesgo, que en cualquier momento este tufo autoritario, bueno, incluso lo decíamos en la mañanera judicial hoy en la mañana, simplemente el nombre de supremacista, pues ya nos tiene como un tufo autoritario, pero además una percepción de una cuestión que excluye y que violenta los derechos de las personas. Entonces, bueno, pues no nos queda más que confiar, esperar los resultados. Yo me sumaría a lo que también comenta precisamente el doctor en cuanto a que
habría que hacer un llamado a la sensatez y a la cordura, sobre todo quienes tienen una enorme responsabilidad republicana para con este país, de cómo construir una mayoría a partir de ese proyecto que destrabe este problema que ahora mismo estamos viendo. Pensemos en un escenario donde no se acaten las sentencias, porque algo que sí les quiero comentar, y lo comentamos en algún foro con compañeras juzgadoras, es que a raíz de que estas autoridades han estado violando sistemáticamente suspensiones en juicios de amparo, ya cualquier autoridad se siente con la libertad de violar suspensiones. Y eso está pasando con hospitales públicos, y eso está pasando con autoridades de seguros sociales, de las entidades federativas, etcétera. Entonces, se está sentando un muy mal precedente. Y lo que hay que hacer es recomponer esas vías institucionales para tratar de volver a cierta regularidad democrática y constitucional. Me parece que sí se tiene que hacer ese esfuerzo de conciliación incluso, ¿no? La Suprema Corte, me parece, yo lo decía desde el principio, ha puesto sobre la mesa el claro ejemplo de cómo está dejando de lado cuestiones que pudieran ser muy graves, por ejemplo, estas de procedimiento, pero está privilegiando construir este puente de comunicación que verdaderamente nos dé soluciones plausibles y necesarias, indispensables en este país. Muchas gracias. Julia, yo me quedo en realidad con lo valioso, lo más valioso de este programa, de esta entrevista, es este comentario final, de que sin duda en este ejercicio de análisis del proyecto del ministro González Alcántara está esta idea, que este es un ministro, que es lo que, este es un proyecto que lo que busca y lo que debemos de entender es conciliar, es buscarle una salida inteligente, racional, emocional, política a esta crisis constitucional que tenemos. Y yo me quedaría con dos comentarios respecto a este temor que has expresado al final de tu intervención y también, Román, en primer lugar, pues respecto de que se puede dar o se está dando prácticamente una regresión ya de por sí grave en cuanto a la equidad de género, a la igualdad de género, porque bueno, pues resulta que el eslogan presidencial de que llegamos todas, pues no llegaron todas, porque a las magistradas y a las juezas en su mayoría las echaron para afuera de su trabajo, de sus sueños, de tantas cosas, con una tómbola que acabó con todo. Entonces, pues, esta es la prueba de que no llegaron todas. Y también decir, este temor, bueno, ¿qué pasa? Acaban de formar de manera burda, absurda, esta ley eh, que le da las superfacultades a la presidenta del INE, y estos mismos consejeros que votaron con ella para esta sobrerepresentación, que es, insisto, la primera traición que nos tiene en este estado de cosas. ¿Y qué pasa? Que entonces estos mismos 6 consejeros que les dieron esta sobremayoría a la oficialidad se rebelan y dicen, no, no podemos permitir que todo lo decida la presidenta. Y entonces toman una votación mayoritaria y deciden que van a hacer una controversia. ¿Y qué pasa en menos de 3 horas? Que el presidente de la Cámara de Diputados dice, acabo de presentar una iniciativa de reforma constitucional donde esas superfacultades las vamos a subir a la Constitución. Es una burla. Y yo me pregunto y le pregunto a nuestro auditorio, que les agradezco mucho sus comentarios, a Moisés Acosta, que dice que un juez del distrito de San Luis Potosí amparó al obispo de esa diócesis contra la ley Calles, a Gerardo Valente con tantos comentarios que el final dice un poder judicial débil, pues es impensable en una democracia real, o al magistrado Napoleón Fidad, que nos comenta pues que qué bueno que hemos estado desde el Foro Jurídico, desde la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, pues en esta lucha no solamente por la defensa del Poder Judicial, sino es la defensa de toda la ciudadanía, es la defensa del derecho humano a un acceso efectivo a la justicia. En fin, la verdad es que esto es muy preocupante que pueda suceder.
Entonces, bueno, yo les agradezco a todos sus comentarios, las felicitaciones, a ustedes dos de manera especial. Vamos a seguir al tanto. Lo he dicho en bastantes foros en los que he participado desde hace 5, 6, 7 meses, que los abogados somos herederos de una profesión de libertad, que nos hemos formado de las aulas universitarias en el respeto a la cultura de la legalidad, del Estado de Derecho, de la igualdad de la ley frente a ella y con la condición de gobernantes y gobernados, y que lo menos que podemos hacer cada vez que estemos viendo y siendo testigos de que se están violando los derechos humanos, de que se está violando la Constitución, es cuando menos alzar la voz, y la seguiremos alzando. Es nuestro último recurso. Nosotros no tenemos otro recurso. Pues ya vemos que nos van a quitar el amparo que era los amigos Curie, pues ya también nos lo están quitando. Pero hay que seguir luchando, y yo me quedaría diciendo que le agradecemos al ministro González Alcántara este proyecto valiente. Tuve la oportunidad de saludarlo en el Congreso. Él fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho hace algunos años. Tuve la oportunidad de saludarlo en este Congreso Iberoamericano que comentaba yo, que estuvo la semana pasada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fundamentalmente. También estuvo en el Senado de Jicotenca en una parte. Y yo le decía, gracias por esta defensa que han hecho de la Constitución durante estos 4 años, pero la sociedad ya quiere una definición, ya queremos ver si podemos o no anular esta reforma constitucional. Y no pasaron ni 4 días y ya está la respuesta con este valiente y mesurado proyecto. Esa sería pues mi despedida, dándoles a ustedes un derecho de una última reflexión, agradeciendo a todos los que nos han seguido, también al magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca, que nos felicita, y a todas las personas que nos han seguido en Facebook Live. Fíjense que a partir de que hemos venido haciendo estos programas, que al otro día lo subimos al YouTube, ha sido muy importante, y que también Román lo sube al Foro de Constitucionalistas de México. Ha sido importante, inédito, la manera como se han venido siguiendo a posteriori por las personas este tipo de comentarios y de reflexiones. Así es que gracias a todos los que nos han dado su confianza, y pues empezaremos contigo, Román, una reflexión final, y después con la magistrada Julia García. Claro que sí, Elías, muchas gracias a Foro Jurídico por la invitación desde hace ya algunos meses para analizar todos estos elementos que tienen que ver con la propuesta, con la iniciativa, con el plan C, y que pues obviamente, sin duda, lo que habría que analizar es un ejercicio en respecto al Estado de Derecho, en la impunidad y la pacificación del país. Yo sí seré muy claro. Si esta reforma judicial se llega a aprobar y no se llega a invalidar, tendremos cuando menos una década perdida en el país en materia de justicia. Porque tú bien sabes, Elías, que fuiste promotor de los juicios orales en México, que se inició en 2008 y al día de hoy todavía seguimos teniendo graves problemas en la implementación del sistema de justicia oral adversarial. Hoy en día, hacer este cambio brutal para que se elijan a todos los jueces y magistrados de todo el país va a generar, primero, una curva de aprendizaje brutal, donde la intervención del crimen organizado y de los poderes fácticos será una realidad. Y eso buscará y propiciará la corrupción en los sistemas de justicia en el país. Entonces, y sobre todo, lo más importante es que esas 51,000 personas, más las otras 51,000 personas que están integrados en todos los poderes judiciales y sus familias, se van a ver afectadas en su estabilidad en el empleo, se van a ver afectadas en su proyecto de vida, en sus proyectos de generación, y eso va a generar un caos y una violencia que lamentablemente hoy
el país no lo necesita. Amigos políticos, amigos del Senado, es momento de tener altas miras en favor de la paz, a favor del Estado de Derecho y a favor de la integración de todas las mexicanas y de los mexicanos. Basta ya de polarización, basta ya de violencia, de odio en contra de las mujeres y de las juezas de todos los poderes judiciales y de todos los integrantes del Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias, Román. Gracias. Julia, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, a propósito de la reflexión final, yo invitaría a quienes nos acompañan a seguir ocupándose de estos temas. Entre otras cosas, llegamos a estos escenarios porque siempre pensamos que esto era impensable, ¿no? Llegamos a esta situación porque teníamos una especie de incredulidad de esto no va a pasar y está pasando. Entonces necesitamos una sociedad que interpele, que exija, que participe, que cuestione al poder político y que exija resultados diferentes. Coincido totalmente. Este golpe que se da ahora mismo a la justicia federal en caso de que no encontremos cauces institucionales que aun cuando sean entre jurídicos y políticos necesariamente tenemos que transitar, de verdad que nos va a generar un caos jurídico, una inseguridad jurídica como no la habíamos visto en los últimos 200 años en este país. Pensemos en la inversión extranjera, pensemos en la seguridad jurídica de quién va a invertir en este país. Y no solo lo pienso en cuanto a los grandes capitales, lo pienso en la gente de a pie que necesita en algún momento, lo hemos dicho en todos los foros, quien nunca ha tenido necesidad de acudir a un juicio pensaría que es algo que le es totalmente ajeno y que no le interesa. Pero todas las personas en cualquier momento tenemos la posibilidad de tener que intervenir en un juicio. Van ustedes saliendo del coche, con su coche en la esquina y alguien les pega y no les quiere pagar, se tienen que ir a un juicio. Si alguien las despide de manera injustificada y no les quieren dar prestaciones, hay que demandar en un juicio. Si están peleando con los vecinos, con los hermanos por la herencia, hay que llegar a un juicio. Si tienen un divorcio donde hay que decidir con quién se quedan los hijos y las hijas, es decir, los juicios son una posibilidad real. Y la gente que va a preferir una judicatura sólida, profesional, capacitada, o la gente que ponga el poder político en turno. De verdad es una cosa que tendría que estarnos preocupando de manera importantísima. Y entonces yo lo que reflexiono es que es indispensable pedir a la sociedad que se siga informando, que se siga sumando desde los espacios virtuales, desde estos ejercicios académicos, donde ustedes de manera valiente toman posiciones y a partir de esas posiciones las defienden con su experiencia tanto profesional como académica, que sigan informándose porque esto ha sido producto de la absoluta desinformación y de los sesgos informativos que hemos recibido en los últimos años. Mis mejores deseos son, desde luego, que esta crisis constitucional se solucione a la brevedad. Ahora mismo ya tenemos estragos, ahora mismo ya tenemos consecuencias, les estaba yo comentando, hay autoridades que no están cumpliendo ya con las suspensiones y toda esa legitimidad, toda esa fortaleza que se había reconocido al Poder Judicial de la Federación, pues ahora mismo se ha visto totalmente minada, de modo que será un proceso de años volver a reconstruir estas instituciones, cuando es, me parece, una de las instituciones, por no decir la más noble, la más técnica, la más especializada, donde hay gente verdaderamente comprometida. Nosotros lo decimos siempre. Cada que salimos a un paro o una manifestación, no hay un solo acarreado, no hay a quien le paguen por asistir, no les obligamos. La gente está por convicción, porque hay que entender que la carrera judicial es una vocación de vida, es una vocación de servicio de quienes hemos decidido hacer de la justicia precisamente este afán cotidiano de generar condiciones para que todas las personas, para que a todas las personas nos sean respetados nuestros derechos y nuestras libertades
en una sociedad incluyente, respetuosa, que nos permita entonces desarrollar nuestros proyectos personales de vida de la mejor manera y atendiendo a nuestros afanes y a nuestros sueños. Así que bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad y estaremos pendientes. Seguramente han visto en todos los chats los llamados a que el día martes estemos apoyando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos la confianza en las y los ministros de carrera y aún en algunos que no son de carrera, que han demostrado su valía, su convicción, su dignidad para ocuparse de estos temas. Esperemos una gran discusión el día martes porque nos estamos jugando este país entero. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Julia, gracias por esta importante y sentida reflexión final. Reitero, desde la Asociación de Doctores en Derecho, nuestra solidaridad con todas las personas juzgadoras, con el personal del Poder Judicial de la Federación y en general, que todavía no lo han estado sufriendo. Y bueno, yo terminaría diciendo que tenemos que seguir dando esta lucha. La preocupación después de lo que hemos estado viendo durante estos 3, 4 meses, con esta facilidad e irracionalidad con la que están cambiando la Constitución, en la charla del club, del café, de la familia, del trabajo. Bueno, ¿y qué sigue? La propiedad privada. ¿A dónde nos van a llevar? Muchísima gente con la que yo platico ya dice, ¿cómo nos llevamos lo poquito que tenemos a otro país? ¿Cómo le hacemos como los grandes capitalistas, los grandes ricos que se pueden llevar sus capitales a España, Estados Unidos? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Estos están cambiando la Constitución como cambiarse de calcetines hacia estos fines irracionales, antidemocráticos y autoritarios. Ya lo hemos dicho en otros foros, estamos viendo la película que vieron los venezolanos hace 25 años. Así empezó Chávez, con las mismas promesas, con este mismo, el pueblo sabio, primero el pueblo, 4 reelecciones, no terminó la cuarta porque murió de cáncer, y su colaborador más directo ya lleva 3 reelecciones. La comunidad internacional ha dicho que hubo un fraude y ahí seguimos. Lamentablemente, esto es lo que no queremos en México, los mexicanos que queremos a nuestro país. Y yo terminaría diciendo, si nosotros somos sumisos a estos abusos de poder, lo que vamos a perder es la libertad y la dignidad y debemos de pelear por eso. Muchas gracias por su participación, por su confianza y por todos quienes han tenido la paciencia de seguirnos hasta estas altas horas de la noche. Me despido de ustedes, les agradezco a Julia García, a Román Lascano y a todas las personas que nos siguieron directamente por nuestra plataforma y en Facebook Live. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves en una entrevista más de Foro Jurídico. Hasta luego. Gracias, buenas noches.